Dios bendice la obediencia, que la fe, más que tener una idea en la cabeza, la fe es obediencia. ¿De dónde viene la infelicidad? ¿De dónde viene la intranquilidad? ¿De dónde viene la soberbia? De no hacer la voluntad de Dios. Y Dios dice, yo bendeciré a tu descendencia. Bendito. ¿Por qué yo bendeciré a tu descendencia? Porque tú eres obediente. Los padres de familia, después que tienen hijos, deben tener en cuenta las cosas que hacen. Porque lo bueno que hacen traen bendición para ellos, para sus hijos y sus descendientes. A mí de mi casa no me saca nadie. Yo nunca he visto la puerta, bendito sea el nombre, porque la puerta no es una opción. La fe es obediencia, incluso cuando nos duele. Hermanas y hermanos, Dios les bendiga. Saludos y bendiciones. Comenzamos a esta hora el programa La Vida en Cristo. Padre Silvio le acompaña. Nos acompaña esta vez el hermano Toribio. Hermano Toribio, Dios le bendiga. ¿Cómo está usted? Dios le bendiga, Padre. Dios le bendiga, mis queridos hermanos y hermanas, en este nuevo programa. Bendito sea el nombre del Señor. Esperando, Padre, que este programa sea una bendición para nosotros y para cada uno de nuestros hermanos. Dios le bendiga. Así es, vamos a comenzar en oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiado por ese mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanas y hermanos, bendiciones. Comenzamos el programa que se titula hoy Dios bendice la obediencia. Dios bendice la obediencia. Encontramos en el capítulo 12 del libro del Génesis una figura muy importante en la revelación y es la figura de Abraham. Abraham, Toribio, muy importante para nosotros. Amén. Amén. Incluso nosotros somos descendientes de Abraham. Descendiente de Abraham. Descendiente de Abraham y sobre todo descendiente en la fe. Abraham es nuestro padre en la fe. Por eso como llamamos a Abraham. El padre de la fe. El padre de la fe. Y Abraham, lo primero que nos enseña una cosa. ¿Qué es la fe? La fe no es tener en la cabeza una idea bonita de que Dios existe. Amén. Porque a veces pensamos, ay, yo creo tanto en Dios, ay, yo sé que Dios existe, y yo sé que la Virgencita María, y yo sé que todos los santos. No es saber. Abraham nos enseña a nosotros que la fe, más que tener una idea en la cabeza, la fe es obediencia. ¿Qué es la fe en Abraham? Obediencia. La fe es obediencia. Y entonces, incluso que es tanto así que Dios prueba a Abraham. Amén. La fe de Abraham se puso a prueba. Primeramente, Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra. Era un viejito de 75 años. Sí. Había trabajado toda la vida. Ahí tenía todo. Y Dios le dice, Abraham, deja tu tierra y vete. Vete. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció. Se fue. Se fue. Y Abraham, porque Dios le dice, mira, yo te voy a dar otra tierra. Yo te voy a dar otro lugar. Ahora, lo bonito de Abraham aquí, que Abraham nos pide un video. Enséñame un video de la tierra. Enséñame una foto. Déjame ver los títulos de la propiedad. ¿Y qué hay ahí sembrado? Que hay sembrado y esas cosas, ¿verdad? No, Abraham ciegamente se fue. Y dejó todo. Cuando uno sabe que un viejo de 75 años ya lo que tiende a estar tranquilo, ¿verdad? Amén. Ya no quiere
andar mucho para allí para acá, ni mucho, sino que ya tranquilizarse. Y Abraham le manda a él que se ponga en movimiento. En marcha. Entonces se ponga en marcha, pero la prueba más grande de Abraham, y fue una prueba que Dios le dijo, déjame ver si es verdad que este hombre es obediente. Amén. Deja ver si su fe es grande. Abraham, a ese hijo que tú amas, a ese que yo te di, a Isaac, sacrifícamelo. Amén. Una prueba muy grande, pero ahí es que está, Toribio, el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Dios amó más, Abraham amó más a Dios que a su propio hijo. ¿Con qué dolor Abraham toma a su hijo, toma el burro cargado de leña, toma un cuchillo y se va al monte Moria, ¿verdad? Amén. Porque no hay otra cosa, no había otra cosa en la tierra que él amaba, que él amara más que su propio hijo. Su hijo. Su único hijo. O imagínense un viejito que lo que tiene es un hijo, no hay más nada. ¿Con qué que se embulle el viejo? Con su hijo. Con su hijo, ahí está todo. Y es la garantía de la heredad, ¿verdad? De la continuidad del nombre, del apellido de la persona. En esos tiempos, en la cultura caldea, en esa cultura antigua, eso era así. ¿Quién es el hijo? Quien garantiza que mi vida no acaba. En mi vida se prolongará en la vida de mis hijos. En la vida de mi hijo. Por eso incluso le dice Abraham a Dios, mira, Dios, yo estoy en problema, yo no tengo hijos. ¿Quién me va a heredar a mí? Un empleado mío, uno de los trabajadores. Amén. Porque yo no tengo a nadie. Y Abraham es un viejo y Dios le dije que le va a dar un hijo y él creyó. Pero la cuestión es, la prueba más grande es esa, sacrifícame a tu hijo. Y Abraham, cuando le va a clavar el cuchillo a su hijo, Dios le dice, detente, Abraham, esto es una prueba. Esto no es en serio. Esto no es en serio. Yo es para ver si es verdad que tú me amas. Que tú me amas, que tú tienes fe, que tú Amén. crees en mí. Amén. Y que tú eres obediente. Amén. Todo lo de Abraham es obediencia a Dios. La obediencia ciega, ¿verdad? Entonces, Abraham estuvo dispuesto a obedecer hasta en sacrificar a su propio hijo, si Dios me lo pide. Claro. Si Dios me lo pide, entonces, aquí la pregunta es, ¿qué trae la obediencia de Abraham? ¿Qué trae la obediencia de Abraham? Dios le dice, mira, Abraham, de ti haré una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y tú serás una bendición. Aquí hay dos cosas que Dios promete. La primera cosa se la promete a Abraham. ¿Qué le promete? Le promete bendecirlo. Yo te bendeciré a ti no te faltará nada. Yo siempre estaré contigo, pero yo bendeciré a tu descendencia. Porque tú eres obediente, yo bendeciré. No solamente te bendeciré a ti, sino bendeciré a tu descendiente. Usted ve cómo usted ahí sentado, Toribio. Por la obediencia de Abraham hace más de 3,000 años, por esa obediencia, usted está siendo bendecido hoy. Bendito. Y yo también. Bendito. ¿Por qué? Porque dice el Salmo que la promesa del Señor dura por siempre. Bendito. Y Dios dice, yo bendeciré a tu descendencia. Bendito. ¿Por qué yo bendeciré a tu descendencia? Porque tú eres obediente. ¿Por qué? Porque tú eres obediente. Bendito. Por la obediencia. Entonces, en nombre de Dios. ¿Cómo se llama el programa? El programa se llama Dios bendice la obediencia. La obediencia. Eso que vemos, Toribio, ¿cómo es posible que la obediencia de Abraham traiga bendición a Abraham, traiga bendición a sus hijos, a sus nietos, a sus tataranietos, a su yerno y incluso hasta nosotros? Es algo que uno puede quedarse mirándolo desde lejos. ¡Ay! Esas son cosas de hace 3,500 años. Ya eso pasó. Eso no sucede más. Pero no es así. No es así. No es así. Eso lo vemos nosotros a nuestro alrededor. Cómo Dios sigue
bendiciendo a la persona obediente, y no solamente la persona obediente, sino incluso su descendencia. Y le voy a poner un ejemplo. Yo me acuerdo, bueno, he celebrado muchas bodas de 50 años de casado. He celebrado bodas de 60 años de casado. Y celebré boda de 70 años de casado. Gente Toribio fuerte en la fe. Gente de iglesia, gente de rosario, gente de fidelidad, gente de entrega, gente de oración, gente firme en el camino de Dios. Y cuando usted celebra esa misa, ahí están esos que cumplen muchos años en obediencia a Dios, han sido obedientes. Pero ahí están todos los hijos bendecidos, ahí están los nietos bendecidos, ahí están los bisnietos bendecidos, ahí están los tataranietos bendecidos. Usted no se ha dado cuenta de eso, de esos ancestros que nosotros hemos tenido y que hemos visto, que han sido gente de fe y sembraron la fe en sus hijos, y los hijos a los nietos, y los nietos a sus tataranietos. Sí, Señor. Y así sucesivamente. Sí, Señor. Sí, Señor. Y todo viene de la obediencia. De la obediencia y de la promesa de Dios. A través de la obediencia. A través de la obediencia. Es decir, eso que Dios le prometió a Abraham, eso nos lo da a nosotros también. Cuando usted es un padre, cuando uno ve esa familia, eso lo ve uno palpablemente de esa familia. Que uno ve esos padres de familia firmes, fieles, pasando trabajo, pero fieles a Dios por no hacerlo mal hecho. Amén. Y entonces usted tiene los hijos, sí, hijos que son una bendición. Y usted tiene como una cadena de bendición. Amén. ¿Usted no ha visto eso, Toribio? Claro que sí, claro que sí. O cuidado si usted cree que yo estoy hablando de más. No, lo vemos todos los días, bendito sea Dios. En el centro, bendito sea el nombre del Señor. Yo le digo a los muchachos, hay dos cosas, esos muchachos que llegan destruidos por la droga, por el alcohol, por la prostitución y por todas esas cosas. Yo le digo a ellos, hay dos cosas que son fundamentales, y es que tú quieras sanarse y la obediencia. Si tú llegas al centro a obedecer lo que te mandan, bendito sea el nombre del Señor, ya tiene un 75% de la sanación ganada. Bendito sea Dios. Si tú eres obediente y tú quieres sanarte, ya tú casi lograste lo que tú viniste a buscar en este lugar. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque la persona obediente no se equivoca. Bendito sea el nombre. El que obedece no se equivoca, Padre. El que obedece no se equivoca. Padre, usted oyó una historia que hay, una historia que hay en los libros de San Francisco de Asís, ¿verdad que sí? Donde cuentan la historia de San Francisco de Asís, que llegó un señor una vez, y San Francisco de Asís llegó el Señor a servir, a unirse a ellos, bendito sea Dios, en lo que ellos hacían en ese lugar, bendito sea el nombre del Señor. Y entonces cuando llega el Señor, San Francisco de Asís le dice, coge este repollo y siémbralo con la cabeza para abajo, bendito sea Dios. O sea, en pocas palabras, al revés. Y el hombre dijo, no, pero yo no voy a hacer eso, porque ese hombre me está mandando a hacer. Dice, aquí lo que dice San Francisco de Asís, pues tú no puedes estar aquí. Tú tienes que irte, bendito sea el nombre del Señor. Dice, ¿por qué yo me tengo que ir? Dice, porque aquí no necesitamos hombres que sepan mucho, sino hombres que sean obedientes, bendito sea el nombre del Señor. Pues lo despacharon al hombre, bendito sea Dios. Y es que el que obedece, mis queridos hermanos, no se equivoca. La grande cosa que ha hecho Dios en la humanidad, la ha hecho a través de hombres, bendito sea Dios, que han sido obedientes. Ningún hombre no se cuenta en la palabra de Dios, bendito sea el nombre del Señor. Ninguna historia que ha salido bien
donde Dios ha enviado a alguien a una misión, a hacer algo, solamente se cuenta la historia de Jonás, bendito sea el nombre del Señor, donde Jonás se lo tragó una ballena, se iba a hundir un barco donde se montó por la desobediencia y después regresó y hizo lo que Dios le había pedido que hiciera. Pero todas las grandes cosas que ha hecho Dios, la ha hecho a través de hombres obedientes, bendito sea el nombre del Señor. Pero, Toribio, si hablamos en sentido positivo de las bendiciones que trae la obediencia, tenemos que hablar también de las maldiciones que trae la desobediencia. La desobediencia. Busque usted un hogar de un hombre desobediente, de un hombre callejero, de un hombre mujeriego, de un hombre infiel, de un hombre que no reza, de una pareja que están en droga, que lo que hacen es beber, que le están enseñando a los hijos con su vida todo ese mundo de cosas. ¿Qué sale de ahí? Nada bueno. Nada bueno. Porque sí sale. Pero ¿qué salen? Historia desastrosa. Cuando usted oye hija violada por su propio papá, por un tío, por el hermano. Historia de matanza en hogares donde no se reza, donde no se ora. La violencia de la familia, de los hombres matando a las mujeres. Amén. Es decir, toda esa historia, ¿por qué? Porque la obediencia trae la gracia de Dios, trae la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestros hogares. Dios que es fuente de todo lo bueno. Y la desobediencia. Y la desobediencia mete el diablo en nuestras vidas. Amén. Y la mete en los hogares. Amén. Amén. Por eso, incluso, usted se ha encontrado muchachos allá en el propio centro que le hacen la historia de sus abuelos. No, porque mi abuelo era un hombre mujeriego, era un hombre bebedor, mi papá qué sé yo qué cosa, mi mamá esto y que el otro, a nosotros nos abandonaron, yo me metí con unos amigos que me dieron droga, me metí en tal cosa, a mí nadie me controló, nadie me enseñó el camino de Dios, nadie me enseñó a rezar. Y entonces, Toribio, bueno, usted puede contar algo de eso porque usted también vivió una vida desordenada. Amén. ¿Y qué sacó usted de ahí? ¿Cuál es? Usted que cuenta tanto testimonio, cuéntenos eso. ¿Qué salió de su vida de desorden, de su vida desobediente? Sufrimiento, mucho sufrimiento, El mucho micrófono, dolor, Toribio, el micrófono. mucha tristeza. Bendito sea el nombre santo del Señor. Eso salió de ahí, bendito sea Dios. Mucha desgracia en mi familia. Mis hijos pasaron hambre, pasaron humillaciones, tristeza. ¿Por qué? Por causa de eso, bendito sea el nombre del Señor, de la desobediencia, de hacer lo equivocado, bendito sea Dios, a lo que Dios nos manda a nosotros, bendito sea el nombre del Señor, de no obedecer a mi padre, de no obedecer a mis abuelos, de no obedecer a la iglesia, de no obedecer nada, bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que trae tristeza, dolor y sufrimiento. Y todavía a veces, bendito sea el nombre del Señor, todavía a veces llega un momento en que uno todavía piensa en todas esas cosas que pasaron en la vida de uno, Padre. Es decir, lo que se siembra con la desobediencia, Toribio, son cosas terribles y desastrosas. Es decir, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Los padres de familia, después que tienen hijos, deben tener en cuenta las cosas que hacen. Porque lo bueno que hacen traen bendición para ellos, para sus hijos y sus descendientes. Lo mismo. Lo malo que hacen traen maldición para ellos, para sus hijos, para sus nietos y para todos sus descendientes. Bendito sea el nombre del Señor. De tal manera que lo que vemos en Abraham, por ejemplo, el capítulo 22 de Abraham, que habla del sacrificio que Dios, esa prueba que Dios le puso a Abraham, donde Abraham fue tentado, dice, después de estas cosas Dios tentó a Abraham, una tentación, una prueba.
le dijo, Abraham, Abraham. Él le respondió, aquí estoy. Después añadió, toma a tu hijo, a tu único hijo, al que amas. Es decir, le está dando como en el donde le duele, ¿verdad? Es tu hijo, tu único hijo, el que tú amas. Como quien dice, el que tú amas casi más que a mí. Sí, exactamente. En nombre de Dios. Y vete al país de Moria y ofrécelo allí en holocaustos en uno de los montes que yo te mostraré. Abraham se levantó de madrugada. Perdón, padre, perdón. Ajá. Y no se quejó. No. Y no le protestó al Señor. Pero ¿qué es lo que tú me estás diciendo a mí? Tú te estás volviendo loco. Sí. ¿Okay? No dijo nada. No dijo nada. Pero oiga, ¿a qué hora se levantó Abraham? ¿A qué hora? Dice, Abraham se levantó de madrugada. Porque ese día yo me había levantado hasta decir. A ver si se arrepintió. A ver si, déjame levantar. Hoy me voy a levantar a las 11 de la mañana, a ver si Dios. Tal vez Dios se arrepiente. Sí. Pero es que, oiga, usted, yo dije Abraham. Amén. Cuidado si usted Amén. Abraham. No, usted Oiga, está Toribio, confundiendo con es que eso. la gente cuando obedece a Dios, ¿a qué hora se levantó María para irse por donde Isabel? De madrugada. Temprano, de madrugada. José, cuando recibió la noticia, coge al niño y a su madre y vete a Egipto. Sí, de Se madrugada. levantó inmediatamente de Amén. madrugada. El hombre de Dios madruga a hacer la voluntad de Dios. Bendito sea. Por eso incluso es de Dios levantarse temprano. Amén. Es una gente, un cristiano, levantar el domingo a las 12 del día acostado. Decían los viejos padres, el que madruga, Dios lo ayuda. Sí. Dios lo ayuda. Entonces Abraham se levantó temprano de madrugada, aparejó su burro y tomó consigo a 2 mozos y a su hijo Isaac. Partió la leña del holocausto y se puso en marcha hacia el lugar que le había dicho Dios. Al tercer día levantó Abraham los ojos y vio el lugar desde lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos, quédense aquí con el burro, yo y el muchacho iremos hasta allí. Haremos adoración y volveremos donde ustedes. Tomó Abraham la leña del holocausto y la cargó sobre su hijo Isaac. Él era un viejito acabado, desbaratado. Desbaratado. Porque Isaac representa también a Jesús. La leña que está sobre el lomo de Isaac nos recuerda a nosotros la leña que tuvo sobre Jesucristo, la Santa Cruz, ¿verdad? Amén. Y entonces tomó la leña del holocausto y la cargó sobre Isaac, tomó en sus manos el fuego y el cuchillo y se fueron los dos juntos. Dijo Isaac a su padre Abraham, Padre, respondió, ¿qué hay, hijo? Aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dijo Abraham, Dios proveerá el cordero para el holocausto. Hijo mío. Y siguieron andando los dos juntos. Es decir, como Abraham ahí al lado de su hijo, ¿verdad? Llegados al lugar de que le había dicho Dios, construyó allí Abraham el altar y dispuso la leña. Luego ató a Isaac, su hijo, y lo puso sobre el ara, encima de la leña. Alargó Abraham la mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Entonces le llamó el ángel del Señor desde el cielo diciendo, Abraham, Abraham. Él le dijo, aquí estoy. Continuó el ángel, no alargues tu mano contra el niño, ni le hagas daño, que ahora ya sé que eres un temeroso de Dios. Ya yo sé que tú tienes fe, porque estaba dispuesto a obedecer en lo más difícil. A degollar a su hijo. Sí, ya que no me ha negado ni siquiera a tu propio hijo. Alzó Abraham la vista y vio un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Fue Abraham, tomó el carnero y lo sacrificó en holocausto. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo juro, oráculo de Yahvé, que por haber hecho esto y por no haberte negado a sacrificar a tu propio hijo,
Yo te colmaré de bendiciones, acrecentaré muchísimo tu descendencia, como las estrellas del cielo, como las arenas de las playas, y se adueñará tu descendencia de las puertas de sus enemigos. Por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, en pago de haber obedecido mi voz. Wow. ¿En pago de qué? De haber obedecido. De haber obedecido, es decir, por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra. Volvió Abraham al lado de sus mozos y emprendieron la marcha junto hacia Berseba. Y Abraham se quedó en Berseba. Eso fue un respiro que ese hombre dio cuando Dios le dijo a Abraham, no lo mates, ¿verdad? Wow. No mate, pero ahí vemos la fe. ¿Dónde vemos la fe? En la obediencia. No es tener una ideita, Abraham es padre de la fe, porque qué idea más bonita tenía de Dios. No, no se trata de idea bonita, no se trata ni siquiera de saber mucho, no se trata de estudios teológicos, no se trata de puestos en la iglesia, no se trata de que fulano tiene tal nombramiento y hay que hacerle esto y hay que hacerle lo otro. Eso no es fe. La fe es obediencia, incluso cuando nos duele. Cuando no entendemos nada. Cuando no entendemos. ¿Por qué Dios pide eso? ¿Qué le hace falta a Dios que yo le sacrifique a mi hijo? Pero me lo pide. Cuando no hay lógica. Cuando no hay lógica. Lógica. Porque el ser humano, nosotros los seres humanos, siempre le buscamos una lógica a la cosa, bendito sea, en nombre del Señor. Y nos ponemos a pensar que si esto viene de Dios, que si esto no viene de Dios, no. Cuando no hay lógica, bendito sea Dios, aún en esos momentos hay que obedecer a Dios, bendito sea. Pensaba yo, Padre, en la Virgen María cuando te hablaba, cuando el ángel llegó donde la Virgen María. Pensaba yo también cuando el ángel llegó a Noé y le dijo a Noé que fabricara esa barca, bendito sea. A mí me lo dicen ahora y yo veo eso como un cuento de hadas, yo veo eso como un sueño. Bendito sea el nombre santo del Señor. Pero nada, ninguna de esta gente preguntaron mucho. Ninguna de esta gente se pusieron a pensar si esto tenía sentido o si no tenía sentido. Bendito sea Dios. Ninguna de esta gente se pusieron a pensar que cómo Dios iba a hacer esto, que cómo era esto, que cómo era aquello. Bendito sea el nombre del Señor. Sino simplemente fueron obedientes. Bendito sea. Y por eso nosotros estamos aquí hoy. Sí. Por eso nosotros estamos aquí hoy. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios que en tiempo de Noé llegó un momento en la vida y eso a mí me ha tocado mucho desde que yo vi esto en la Biblia la primera vez, desde que yo leí esto, porque dice la palabra de Dios que llegó un momento en la vida que Dios se arrepintió de haber creado el hombre. Cuando el diluvio, ¿verdad? Como si Dios se equivocara, como si Dios no sabía lo que estaba haciendo, bendito sea el nombre santo del Señor. Y dice la palabra de Dios que Dios como que se sentía sorprendido de la manera de actuar del hombre. Como que ni Dios mismo, que lo sabe todo, que lo entiende todo, había calculado que el hombre no iba a ser desobediente hasta el extremo, hasta llegar donde había llegado el hombre en esos momentos. Y dice que llegó un momento en que es una cosa grande, que nosotros a veces lo vemos como una palabra, pero no es una palabra, porque por un lado dice la palabra de Dios que nosotros somos la niña de los ojos de Dios. Óyeme bien, la niña de los ojos de Dios, la creación de nosotros es lo más grande que Dios hizo, bendito sea el nombre santo del Señor. Y por otro lado dice la palabra que Dios se arrepintió de habernos creado a nosotros, bendito sea Dios. Pero ¿qué pasó en medio de todo eso? Que había un hombre obediente.
Bendito sea Dios. Había un hombre obediente. Dios pensaba borrarnos a nosotros de la faz de la tierra. Dios pensaba acabar con todo esto. Bendito sea Dios. Dice la palabra de Dios que ahí en esos momentos que se prostituían hombres con hombres y mujeres con mujeres. Esto viene desde el pasado. Esto viene desde el pasado, donde a Dios no le agrada eso. No le agrada eso al Señor, bendito sea Dios. A veces nosotros queremos decorar la cosa de una manera, decorarla de otra manera, buscarle sentido al pecado, bendito sea el nombre. Pero desde ese tiempo, eso es lo que resalta la palabra de Dios en tiempo de Noé. ¿Qué resalta la palabra como la esencia de la lectura? Dice esto, que se prostituían hombres con hombres y mujeres con mujeres. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que Dios se arrepintió. Dios se arrepintió de vernos formado a nosotros, de vernos creado, bendito sea el nombre del Señor. Pero encontró en medio de todo esto que había un hombre obediente, que había un hombre, bendito sea Dios, manso, que había un hombre humilde, que había un hombre que podía, bendito sea Dios, seguir el plan de Dios, Padre. Bendito sea el nombre de Dios. Precisamente, Toribio, la historia de la salvación es una historia de obediencia en medio de la Amén. Desobediencia. Amén. Porque en medio de esa sociedad pervertida y perversa, entonces encuentra Dios a una persona obediente, como Amén. usted dice, que se llama Noé. Amén. Y Noé da esa orden, construye una arca, precisamente porque era obediente. Amén. Y entonces, en Noé también nosotros somos bendecidos. Amén. Pero pregunte usted también, en medio del pueblo de Israel, ¿verdad? Gritando en el desierto, Ajá. en Egipto, Dios encuentra un hombre obediente también, que es Moisés. Es Moisés. Y la salvación de ese pueblo, conducirlo hacia la liberación, se debe también a la obediencia de un hombre, Moisés. Amén. ¿Verdad? Que incluso dice Moisés, Señor, pero ¿qué es lo que yo voy a decir si yo soy gago? No te preocupes, obedece. Y entonces, el pueblo de Israel es bendecido también en Moisés. Amén. La obediencia de Moisés. Pero preguntemos nosotros también, cuando ese problema de Sodoma y Gomorra, Amén. ¿verdad? Que era una depravación tan grande que lo que llegan donde son ángeles que entran a la casa de Lot. Amén. Y entonces ellos quieren violar a los ángeles, Toribio. Virgen, Cuando Virgen, usted ve eso, entonces que la cosa es grande. El ser humano en la asquerosidad del extremo, de la lejanía de Dios, de la podredumbre que se produce en el corazón humano cuando el hombre se aparta de Dios y entonces busca el placer, porque eso es lo de hoy. Hoy es justificar el placer por todas partes. Ah, no, pero si fulano se siente bien así. Sí. Sí, es que no le hace daño a nadie. Así es que él es feliz. Sí, que sé yo qué cosa. Si eres feliz en eso. Y eso es mentira, eso es placer, eso no es felicidad. Y entonces encuentra a Dios en un hombre que en medio de esa perversión es diferente. Amén. Que se llama Lot. Lot que era sobrino de Abraham. Y tenía esa influencia de la justicia, de lo bien hecho, del concepto religioso, sabiendo de la existencia de Dios. Entonces quieren meterse a la casa y acabar con todo, e incluso violar a estos ángeles que en apariencia de hombre. Entonces aparece Lot y somos bendecidos también. El pueblo de Israel también es bendecido en lo que por eso no fue destruido totalmente. Amén. Y vemos nosotros, llegamos a la Santísima Virgen María. Amén. Que la Santísima Virgen María, la obediencia de la Santísima Virgen Amén. María, ¿qué trae? La bendición. Es decir, nos trajo a Jesús. A Dios vivo. Nos trajo a Dios vivo. La salvación Ajá. completa. Pero también Jesús. ¿Cuál es la comida de Jesús? La obediencia. La obediencia. Hacer la voluntad La del Padre. obediencia. Mi comida es hacer la voluntad de Dios. de mi Padre. Yo sí. con eso me lleno. Yo con eso estoy satisfecho. Yo con eso encuentro la paz y encuentro la felicidad. Bendito sea Dios. ¿En qué? En hacerla. Por eso es que yo digo a veces
que estamos tocando ese tema. ¿De dónde viene la infelicidad? ¿De dónde viene la intranquilidad? ¿De dónde viene la soberbia? De no hacer la voluntad de Dios. Sí. O sea, en nombre del Señor, de hacer lo contrario a lo que Dios me dice que haga. Bendito sea Dios. A lo que Dios dispone a través de su palabra, a través de la iglesia, a través de los mandamientos, a través de nuestro Padre, de nuestra Madre, bendito sea Dios, que no es solamente a veces nosotros creemos que somos desobedientes. ¿Por qué? Porque no leemos la palabra mucho, porque no somos muy educados. Mentira, mentira. Bendito sea el nombre del Señor, porque el Señor quiere guiarnos a nosotros. ¿Y qué hace el Señor? Bendito sea Dios, para guiarnos, para dirigirnos a nosotros, para enseñarnos lo bueno y lo malo. Bendito sea Dios. Usa la iglesia, usa los sacerdotes, usa la iglesia, usa nuestro padre y nuestra madre, bendito sea Dios, usa nuestros abuelos y usa toda la persona buena, porque aquí en la tierra hay muchas personas, bendito sea Dios, obedientes. Usa toda esa gente, toda esa cosa, para que nosotros, bendito sea Dios, a veces enderecemos esos cachos que tenemos, de coger por aquí, porque yo digo que por aquí, de coger por allí, porque yo digo que por allí. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios siempre preocupado por nuestra salvación, preocupado por nuestra paz, por nuestra felicidad, por nuestra porvenir, por la vida eterna de nosotros. Bendito sea Dios. Siempre nos está mandando, Padre, personas buenas a nosotros, gente que nos instruyen, gente que nos dicen, espérate, esto es así. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo opuesto a la obediencia? El no escuchar. El no escuchar lo demás, el no ser obediente en nada. A veces nosotros decimos, bueno, yo soy como soy y a mí no me cambia nadie, bendito sea el nombre del Señor. Pero Dios quiere lo contrario, Padre. De tal manera que nosotros incluso somos salvados por la obediencia. Amén. Jesucristo, cuando en el Monte de los Olivos le va a decir Sí. a Dios Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero yo estoy aquí para obedecer. Estoy aquí para Que obedecer. no se haga como yo quiero. No se haga como yo quiero. No es el gusto mío, ni el deseo mío. Lo que vale es tu voluntad. Y Cristo en la cruz es la máxima expresión de la obediencia. Amén. Y toda la obediencia, ¿qué es lo que trae? Salvación. Bendición. Incluso usted ve a alguien que obedeció un poquito forzado, Amén. que es en el Antiguo Testamento, encontramos al pueblo de Nínive, A Jonás. que Nínive se salvó por la predicación de Jonás. De Jonás. Pero Jonás en un momento también, de alguna manera, nos representa a nosotros. Sí. Que a veces somos reacios, somos rebeldes, Sí, no sí. queremos. Y buscamos Porque la lógica. le buscamos la lógica, porque al final la obediencia de Jonás es fruto de saber que no hay escapatoria, Sí. porque se lo tragó una ballena. Sí, porque fue obligado que obedeció. Sí. No, y la ballena lo depositó allá en Nínive, Sí. en la playa de Nínive, porque si no, él no iba, él por él solo, él no iba. Y Dios dijo, este loco no va a ir solo para allá, él se va a ir como quiera, tengo que llevarlo yo. Y lo llevó allá y lo depositó allá. Sí, y entonces, mire la desobediencia de Jonás primeramente. Jonás empieza a correr y se monta a un barco, y el barco se lo está llevando quien lo trajo. Dice, de aquí hay una maldición, dice el capitán. Alguien aquí ha hecho algo terrible, porque el diablo está con nosotros. Porque eso es lo que trae la desobediencia. Trae al mismo El diablo. diablo está haciendo su voluntad aquí. Sí, no. Y entonces aclaremos esto, porque si no nos vamos a dañar todo. Y entonces es que Jonás dice, no, fui yo que desobedecí a Dios. Fui yo que ando huyendo de Dios. Y entonces, pero ahí lo tiran a Jonás al agua. Pero tú una vez di que llegó la paz al barco. Sí, Llegó desde la que paz. salió. Porque era la desobediencia andante. Amén. De tal manera que si algo como que no le gusta al demonio, es la obediencia. La obediencia. Por eso, de las cosas que el diablo más intenta en la iglesia, metido en la iglesia, el Papa, no lo digo yo, Amén. lo dijo el Papa Benedicto, dice, el diablo está metido en la iglesia
Y el diablo lo que busca es la desobediencia. La desunión, Incluso, la desobediencia. incluso con todas estas cosas que parecen muy, con cosas, bueno, no voy a caer en describir cosas, pero en cosas que parecen muy loables, muy espirituales. Fue que Dios se le apareció a fulano y le dijo que tal cosa en la iglesia no está bien, que nosotros lo que debemos hacer otra cosa, que no, y entonces es el diablo que se reviste de ángel de luz. De eso sabían perfectamente el Padre Pío, Juan María Vianney, el cura de Ars, Santa Teresa, que se le aparecía San Felipe Neri, San Francisco de Sales, que se le aparecía el diablo, revestido de Jesús y de María, y se le aparecía ahí, y muy tiernito, y muy qué sé yo qué cosa, y entonces le decían, viva Jesús, viva María. Y ahí mostraban el diablo su verdadera apariencia. Pero ahí hay una cosa muy terrible, una desobediencia que hay metido en la iglesia de ambientes muy, podemos decir, muy espirituales, ¿verdad? Muy piadosos, porque a mí yo tuve un sueño, porque yo tuve una revelación, porque habla. fulano dijo, y que yo vi en YouTube que un padre que yo qué cosa. Lo de nosotros es obedecer. Amén. Amén. Lo de nosotros es obedecer. Y el que obedece no se equivoca, ¿verdad? No Entonces, Dios, ¿verdad? Una de las cosas donde hay que cimentar y fundamentar este programa sobre la bendición que trae la obediencia es en la familia. Amén. ¿Cuántas bendiciones trae al hogar la obediencia de el papá, la obediencia de la mamá? ¿La obediencia a quién? En Dios. Son una sola carne. Ámense unos a otros como Dios, como Cristo amó a la iglesia. Padres, no desesperen a sus hijos. Madres de familia, siembren la fe en el corazón de la familia. Es decir, y cuando Dios se hace presente en el hogar por la obediencia de los padres, por la santidad de ellos, por la entrega mutua, por la búsqueda de la santidad. ¿Cuántas bendiciones, Toribio? Cuánta bendición. Cuántas cosas bellas. Y usted ve muchachos sanos psicológicamente, porque cuando empieza la desobediencia, viene la desunión, viene la ruptura matrimonial, que un muchacho se va por aquí, que otro se va por allí, que los hijos están 2 días con la mamá y 3 días con el papá, y el fin de semana están con el tío y yo qué cosa. Eso es, Toribio, eso es un desastre. Eso es un desorden. Un desorden, eso trae desorden. Es que Dios, ¿qué es lo de Dios? Dios hizo el matrimonio, hizo el hogar como un nido donde los hijos crezcan sanos, bajo la protección y la tutela del amor, el cuidado del amor que sale del corazón de los papás. Amén. Tanto mamá como papá. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces oímos como expresiones de buena fe, una mamá que tuvo un animal de pozo y entonces se rompió el hogar. Yo soy mamá y papá para mis hijos. No, usted mamá. De su corazón sale un corazón maternal, sale un corazón, un amor femenino, y del corazón del papá sale otro tipo de amor, otro tipo del calor, y ambos amores, tanto del corazón del papá como de la mamá, es necesario para el crecimiento sano, psicológico, espiritual, social, todos los niveles de la persona humana. Se desarrolla, madura y crece bajo el amor de papá y mamá. Es decir, al hijo le hace falta el papá y la mamá. Por eso, los padres de familia, después que usted tiene hijos, tenga juicio. ¿Y qué es tener juicio cuando se tienen hijos? Que ya yo no hago la cosa porque yo quiero, porque me conviene, porque yo me siento bien, porque me embullo, porque me entretengo. Porque me gusta esto. O porque me gusta, sino hago aquello que le conviene al bien de la familia. A mis hijos también. A mis hijos, ¿verdad? Principalmente. Tú lo quieres, muéstraselo, bendito sea. Sí. En nombre de, no es diciéndole yo te amo, no es con mucho amor, no es llevándolo al parque, es con tu sacrificio, bendito sea. En nombre del Señor, alabado sea Jesucristo. A veces uno crece y uno
yo me crié, mi padre no estaba con mi madre. Amén. Yo viví algo diferente a lo que vivió el padre. Y que normalmente, ¿con qué crece uno en la vida? Con lo que le dicen no, con lo que uno vive en su hogar. Bendito sea el nombre del Señor. Mi papá cogió su camino, mi mamá tenía su camino. Bendito sea el nombre del Señor. Con ese mismo desorden crecí yo en mi vida. Lo digo hoy, no de que buscando un culpable, buscando suavizar lo que yo he hecho en mi vida. No, yo crecí con ese mismo desorden. Para mí, él tenía una esposa y separarme de ella, a mí me daba par de tres. Pero yo crecí con eso. Bendito sea. Trae esa cadena, ¿verdad? Claro, por supuesto, la cadena diferente a la suya, que usted vio a papá y mamá ahí todo el tiempo y usted entendió desde el principio porque usted lo vio y lo vivió, bendito sea el nombre del Señor, que en la familia estaba todo, pero yo no entendí eso, bendito sea el nombre del Señor, hasta después que yo estaba ya grande, que ya yo había cometido muchísimos errores en la vida, bendito, porque uno a veces tocando ese tema un poquito, a veces uno dice, no, yo no me entiendo con tal pareja, ya yo no me entiendo, fulano se ha vuelto muy jodón, el esposo hace esto, la esposa hace esto, pero uno tiene que pensar primero en los hijos, bendito sea el nombre del Señor. ¿Y por qué yo te digo esto? Porque a veces uno con palabras, de mucha manera, uno dice, es que yo amo a mis hijos, es que yo me mato por mis hijos, tú te matas por ellos. Pues pasa lo que tenga que pasar en tu hogar, bendito sea Dios, a menos que no sea ya cosa extraordinaria, bendito sea. Vence esos malos gustos que nosotros llevamos a veces en nuestra vida. No que bueno, yo lo voy a decir por mí, bendito sea Dios. Yo he ido a veces en contra de lo que opina mi esposa. Amén. Uh-huh. Mi esposa seguro que ha ido en contra de lo que yo opino, porque no opinamos iguales en todo lo que hacemos, bendito sea el nombre. Pero yo le voy a decir una cosa a usted, padre, se la digo hoy, pero no se ría. A mí de mi casa no me saca nadie. Yo nunca he visto la puerta, bendito sea el nombre, porque la puerta no es una opción. Para mí, la puerta no es una opción. El dejar mi esposa no es una opción tampoco. Bendito sea. Yo le busco la manera. Yo lo arreglo de alguna manera. Bendito sea el nombre santo del Señor. Pero yo no pienso nunca en la vida el coger camino más fácil. Salir por esa. Ay, yo voy a cambiar. Ay, yo voy a. Mire, carajo. Yo no dejo a mi esposa. Yo no salgo de mi casa por nada del mundo. A menos que no sea Dios que me mande como mandó a Abraham con Isaac. Bendito sea el nombre de Dios. Y miremos nosotros, padres de familia, por ejemplo, algún ejemplo bíblico, ¿verdad? ¿Cuál fue el pecado original de David? La infidelidad. La infidelidad. ¿Verdad? La infidelidad matrimonial. Se enamoró de una mujer ajena que no era de él. Y después de eso, para cubrir ese pecado, pues mata a Urías. Llegó inclusive, padre, a un hombre bueno, un hombre que dijo Dios en su momento, que encontró un corazón agradable a él. Bendito sea Dios. Se convirtió al final en un asesino por la desobediencia. Que no estamos hablando de un hombre malo. No. Estamos hablando de un hombre que se equivocó. Amén. De un hombre que falló, ¿verdad? Amén. ¿Y qué trajo esa infidelidad y ese pecado de Abraham, de David? Amén. ¿Cómo pagó David el pecado cometido? Amén. En la muerte de su hijo. Muerte de su ¿verdad? Oigan bien, peca el padre, es infiel, la maldición, mata, está tratando de tapar, tiene ahí una bomba atómica a tapar, ¿verdad? Todo eso que él ha hecho, hasta que, bueno, confiesa su pecado. Pero aún confesando su pecado, vino la maldición a la familia. Amén. La muerte de su hijo, ¿verdad? Pero pensemos otro también que desobedeció, que fue el faraón, que Dios le dice a Moisés, vete y anda a dile al faraón que deje salir el pueblo, que le dé la libertad. Y el faraón se empecina
¿verdad? Negándose a hacer la voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios a través de Moisés. Y entonces, ¿cómo paga él su obstinación, esa desobediencia a Dios? También, ¿quién muere? El hijo del faraón también. Y llegamos de Saúl, padre. Y llegamos de Saúl, que vemos nosotros... Primero, ¿cómo lo eligió Dios, padre? Sí. Diga un poquito. Bueno, era un muchacho bueno. Chacho, Y Dios lo eligió. yo le voy a dar un rey a Israel. Sí. Bendito sea Dios. Pero desobedeció, ¿verdad? Cuando se vio en el puesto, ahí dijo, no, yo soy más grande que Dios. Amén. Porque eso nos ocurre mientras somos pobres, humildes, no tenemos gran cosa, no tenemos puestos, somos buenísimos. Amén. Pero Amén. cuando tenemos el poder entre las manos, ¿Y qué vino de ahí, padre? bueno, La muerte de Jonathan. su hijo también. Después vino la maldición sobre el hijo de Jonathan. Bendito sea el nombre santo del Señor. Y vinieron de maldición en maldición. Y terminó mal. Ya de ahí para Terminó allá su todo vida mal. fue un desastre. Desorden. La desobediencia, Desorden. la desobediencia de este hombre trajo consigo la desgracia, ¿verdad? Al final terminó buscando en los brujos lo que no, inclusive reconociendo él, entendiendo él que en los brujos no iba a encontrar nada. A lo último terminó ahí. Terminó de los brujos. Él desobedeció. odiaba a los brujos. Sí. Dice que él deportó de Israel, era padre. Deportó todas esas mujeres, toda esa gente que practicaban la hechicería y esas cosas. Bendito sea Dios, porque era un hombre de Dios, bendito sea. Cuando se alejó de Dios, cuando se puso desobediente con Dios, cuando creyó que él era Dios, cogió poner a brujos. Y miremos una cosa, hay otra desobediencia en la Biblia que trajo una maldición horrenda, que es la desobediencia del hijo de David, Amén. Salomón. Amén. Salomón desobedeció a Dios porque se le había dicho, mira, puedes tener las mujeres que quieran, pero no te una mujeres paganas. Y quiero decir algo, padre. Usted no me deja hablar. No, pero discúlpeme, quiero decir algo, porque esto es muy, muy importante resaltarlo. ¿Tú sabes quién era Salomón? El niño bonito de Dios. ¿Tú sabes por qué yo digo esto? Porque él le dijo a David, no, tú no vas a construir mi templo lo va a construir Salomón. El muchacho bonito, buen mozo, alto, que Dios le dio todo lo que se le puede dar a un ser humano en la tierra, bendito sea. Poder, riqueza, belleza, todo. Inclusive, oye, como Dios le dijo, Señor, ¿por qué tú nunca me has dicho así a mí? Oye, como Dios le dijo, puedes tener todas las mujeres que tú quieras. Bendito Sí, sea. pero el nombre de mujeres paganas no te metas con mujeres paganas. Bendito sea. Y precisamente, solamente desobedeció en ese detallito En pequeño. ese detallito. ¿Verdad? Porque si vamos a buscar a Salomón, Salomón es el que pide sabiduría. Ay, pero qué cosa este hombre que no pide riqueza. Pero qué hombre más correcto, ¿verdad? Dijo Dios, era un hombre correcto. Sí, sí. Entonces Dios le da la sabiduría y Salomón le construye el gran templo de Jerusalén. Amén. El primer templo, y un templo majestuoso, enchapado en oro y en piedras preciosas y cuantas cosas. Es decir, y Dios agradecido. Amén. Y en Salomón incluso es un sacerdote. ¿Quién es que dirige la liturgia en la consagración del templo? Donde Dios se hizo presente en los querubines y la gloria de Dios estaba ahí. Es Salomón. Salomón es un sacerdote de Dios, ¿verdad? Entonces, Salomón, un sacerdote de Dios. Entonces, Un hombre elegido de Dios. Un hombre elegido de Dios. Salomón, mira, te voy a pedir un solo favor. Una sola cosa te pido. No te metas con mujeres paganas, porque esas mujeres paganas van a apartar tu corazón de mí. Ya tu corazón no me va a pertenecer a mí, le dice Dios. Entonces, pero Salomón se debilitó tanto que desobedeció. Ahora, ¿qué maldición atrae eso para la descendencia? No solamente para Salomón y su familia, la desgracia del pueblo de Israel. Dios le dice, mira,
le dice, mira, fuiste desobediente. Y la desobediencia tiene un precio. La vas a pagar, le dice. Increíble. Ahora, Increíble, ¿verdad? y la maldición que va a venir sobre el pueblo de Israel es la división La división. de ese gran imperio que había unificado su papá, Amén. David, ¿verdad? Amén. El gran imperio de Israel, forjado, ¿verdad? Por el rey David. Por el rey David. Entonces, cuando viene la desobediencia de Salomón, Dios le dice, mira, Salomón, lo que va a pasar es la división del reino que tu papá hizo. Amén. Ahora, mientras tú vivas en atención a tu papá, que fue muy bueno y obediente, en atención a él, el reino no se va a dividir. Pero desde que tú mueras, se va a acabar todo. Amén. Y se murió él, y entonces viene el hijo de él a gobernar, y entonces un muchacho orgulloso, y le dice el consejo de los ancianos, mira, no ponga más impuestos, que hay demasiado, y la gente está descontenta. Y entonces, pero era un muchachito de esos que tenían unos amiguitos, una juntiña. Amén. Y ustedes, mis amiguitos, que dicen, ah, no, demuestra tu poder, exígetele, tienes que imponértele. Y ahí se dividió el imperio de Israel en dos. Se divide con la parte del sur, que tenía el reino del sur, a la cabeza tenía Jerusalén como capital, y el imperio del norte, que tenía como Samaria o Samaria como capital. Incluso que llegó a haber dos templos, el templo de Jerusalén y el templo en el monte Garizim, ¿verdad? Porque era una enemistad. Y de las 12 tribus de Israel, eran 12 tribus, 11 se van al norte. No, 10 se van al norte. En el sur, en el imperio de Jerusalén, solamente quedó la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Y la tribu de Judá, esa fue la que sobrevivió. Ya las otras, eso se fue lejos, ¿verdad? La cuestión es que vemos nosotros, por la desobediencia de un hombre, de Salomón, todo un imperio se viene abajo, se destruye, se desmorona y se divide. Porque, Toribio, ya se acabó el tiempo. Vamos a tener que hacer otro programa, porque nos faltó Adán y Eva. Y nos faltó mucho a nosotros. Sí, también. Bendito la sea desobediencia de Adán y Eva. Señor. Alguito en 30 segundos, padre. 30 segundos, 25. A usted, de Adán y Eva, dígale algo. No voy a, porque me voy a meter en tema poco, después, sí. Es muy poco. Ya el tiempo se nos está acabando, pero esencialmente pensemos eso, padre de familia. Miremos nosotros la desobediencia de David, la desobediencia de Saúl. La desobediencia del que dirigía en Egipto. En Egipto, del faraón. Del faraón. Miremos, desobedecieron, infidelidad, mujeres, que esto y que el otro, muerte de los hijos. No. Y eso lo vemos nosotros en la familia, cuando los papás, en la familia, papá y mamá bebiendo romo, el papá en calle y todas las cosas, eso trae la muerte de los hijos. Es decir, no solamente la muerte física, sino la ruina, la pobreza, el abandono, la falta de desarrollo. Todo lo que es muerte, todo lo que es desgracia y ruina, viene sobre la familia por el pecado del papá, por el pecado de la mamá. Y yo entendí algo hoy, que nada de eso se queda en el vacío. No. Que todo eso se paga. Tiene su consecuencia. Yo hoy, no creas tú que yo me quedé muy contento. Hoy, bendito sea Dios, yo entendí que todo eso se paga. Que nada de eso pasa por nuestra vida. Y que perdóname y que ya yo cometí. No, eso trae consecuencias a la vida de nosotros. Padre, vamos a mandarle un saludo a nuestro hermano Edward y a Leo que hace un nuevo día que nosotros no lo vemos, bendito sea Dios. A Enjo y a Nana. A Charlie, a María, bendito sea, a Elvi, nuestro hermano Elvi, y Ilma, bendito sea el nombre santo del Señor. Y
y a esa gente de Jarabacoa que siempre nos ven a nosotros, bendito sea el nombre del Señor. Toda esa gente que siempre nos ve a nosotros, Marcia, su mamá Mecho, y toda su familia de allá en Jarabacoa. Un saludo muy especial, y a mi hermana Viviana, que siempre está en nuestro corazón. Viviana, no dejes de ir al centro, que tú estás allá en la República Dominicana. No dejes de visitar a los muchachos y llevarle una palabra de aliento allá, Padre. La familia también de estos hermanos sacerdotes Belén, Bendito sea Dios. allá en esos campos de Cotuí, que Dios lo bendiga. el papá del padre Cristóbal Belén y de Gabriel Belén, pues enseñan a la familia a ver ese programa. Bendito sea el nombre de Dios. Que Dios les bendiga, gente Dios les santa y bendiga. buena. Bueno, así llegamos al final del programa La Vida en Cristo, y que por intercesión de la Santísima Virgen María y todos los santos, el Señor les colme de sus bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Amén.